El discípulo. Revista para la educación cristiana transformadora. Isaías 25 forma parte de una sección del libro de Isaías donde se alaba a Dios por su victoria sobre las naciones que han oprimido a Israel. En la clase de hoy estudiaremos este cántico de alabanza en medio de las profecías de juicios y restauración. El pasaje de esta lección nos muestra cómo Dios, siendo soberano sobre toda la creación, victorioso sobre todos sus enemigos, se convirtió en el fiel protector de su pueblo. Mi nombre es el reverendo Luis Felipe Ramos Román, pastor asistente en evangelización y educación cristiana, y te invito a que juntos participemos de esta experiencia educativa. El discípulo. El discípulo. Una revista para la educación cristiana transformadora. Mis amados hermanos y hermanas, que el Señor les bendiga en este día. Qué bueno una vez más compartir con ustedes la palabra del Señor. Y hoy estaremos trabajando nuestra lección número 8, titulada Alabanza por la liberación. Y estaremos trabajando el libro de Isaías, el capítulo 25, específicamente los versículos del 1 al 10a. Y el texto áureo para esta lección se encuentra en el capítulo 25, el versículo número 8, que lee de la siguiente manera: Destruirá la muerte para siempre, y enjugará Jehová al Señor las lágrimas de todos los rostros, y quitará la afrenta de su pueblo de toda la tierra, porque Jehová lo ha dicho. Y en este día queremos cubrir los siguientes objetivos. A través de esta lección, número 1, que podamos apreciar la protección que Dios brindó a Israel, su pueblo escogido. Número 2, que podamos sentirnos motivados a alabar a Dios por las bendiciones que hemos recibido de Dios. Número 3, tomar mayor conciencia de las bendiciones que Dios les ha dispensado. Número 4, tomar conciencia de los alcances espirituales y sociales que tienen ser salvos en Cristo. Y número 5, relacionar el banquete celestial de todas las naciones que Isaías describe como las bodas del Cordero, que según el Apocalipsis han de celebrarse en el cielo. El vocabulario para este día es Moab, y los moabitas eran idólatras y era su dios principal, y hacían sacrificios humanos, incluso hasta de niños. Y entre los israelitas y los moabitas hubo muchas contiendas bélicas, hubo muchas guerras. Para los israelitas, lo más repugnante de los moabitas era su idolatría y su materialismo. ¿Y qué les parece, mis queridos hermanos, si en este momento buscamos nuestras Biblias y leemos el libro de Isaías capítulo 25, los versículos del 1 al 10, y estaré dando lectura a la versión Reina Valera revisada que se encuentra impresa en nuestras revistas El Discípulo. Y leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Jehová, tú eres mi Dios, te exaltaré, alabaré tu nombre, porque has hecho maravillas, tus consejos antiguos son verdad y firmeza. Porque convertiste la ciudad en escombros, la ciudad fortificada en ruina, y el alcázar de los extranjeros ya no será ciudad, ni nunca más será reedificado. Por eso te glorificará el pueblo fuerte, te temerá la ciudad de gente poderosa. Porque fuiste fortaleza para el pobre, fortaleza para el necesitado en su aflicción, refugio contra la tormenta, sombra contra el calor. Porque el ímpetu de los violentos es como una tormenta que se abate contra el muro. Como el calor en el lugar seco, así humillarás el orgullo de los extranjeros. Y como calor debajo de una nube, harás marchitar el renuevo de los poderosos. Y Jehová de los ejércitos hará en este monte a todos los pueblos banquete de manjares suculentos, banquete de vinos refinados, de sustanciosos tuétanos y vinos generosos. Y destruirá en este monte la cubierta tendida sobre los pueblos, el velo que envuelve a todas las naciones.
Destruirá la muerte para siempre y enjugará Jehová el Señor las lágrimas de todos los rostros y quitará la afrenta de su pueblo de toda la tierra, porque Jehová lo ha dicho. Se dirá en aquel día: he aquí, este es nuestro Dios, le hemos esperado y nos salvará. Este es Jehová a quien hemos esperado. Nos gozaremos y nos alegraremos en su salvación, porque la mano de Jehová se posará sobre este monte. Señor, te damos gracias en este día por la oportunidad que nos das de poder compartir tu palabra. Te pedimos, Señor, que hables, Señor, en nuestro corazón y que sigas, Señor, sembrando siempre esta semilla de manera que podamos seguir creciendo en ti y afirmando que tú eres nuestro Señor. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén, amén y amén. Bien, mis amados hermanos, esta lección número 8 nos habla acerca de esa alabanza por la liberación. Y este libro de Isaías es un libro muy leído por muchos de nosotros, los cristianos, y es un libro, ¿verdad?, que ciertamente cuando usted lo lee está dividido en 3 partes. Lo hemos mencionado en otras lecciones, ¿verdad? Una primera parte comprende esos capítulos del 1 al 39, la segunda del capítulo 40 al 55 y la tercera parte del capítulo 56 en adelante hasta que culmina el libro. Y cada una de esas partes, ¿verdad?, nos habla de unos contextos históricos. Y este capítulo 25 cae dentro de esa primera parte, donde vemos que el profeta constantemente está haciendo mención y está haciendo unas advertencias, ¿no?, al pueblo de Israel que vuelva su mirada a Jehová, porque ciertamente había visto que el pueblo estaba siendo desobediente. Sin embargo, este capítulo 25 nos presenta un himno o un cántico, ¿verdad? Y no es cualquier cántico, es un cántico de agradecimiento porque Dios había derrotado a una gran ciudad. Y aunque no vemos que se menciona explícitamente cuál es esa ciudad, se entiende, ¿verdad?, a través del estudio de esta escritura que pudo haber sido Asiria o Babilonia, los cuales pues ciertamente dominaron aquella región en diferentes épocas. Ahora, lo importante de este pasaje es que en medio de esas potencias militares que era el reino asirio en ese momento y también los babilonios que estaban en ese crecimiento y desarrollo, que obviamente sabemos que posteriormente los babilonios derrotaron después a los asirios, la realidad es que estas 2 ciudades, ¿verdad?, eran ciudades poderosas, eran unas potencias militares grandísimas, tenían mucho poder económico, y en medio de esa realidad vemos que Israel fue protegida por Dios. Y de esa manera Dios entonces mostró esa justicia de Él sobre aquellos que estaban en la ciudad de Israel. Pero fíjense, interesantemente se hace mención aquí a los débiles y a los más necesitados de Israel. Porque ciertamente el pueblo de Israel era su pueblo escogido y dentro de ese pueblo escogido había un grupo de personas que eran los más necesitados. Y por eso es que vemos que el Señor entonces obra en esta justicia haciendo este milagro en contra de estas grandes potencias. Ahora bien, este cántico o himno, como dijimos, se convierte entonces en esta expresión de gratitud a Dios porque los liberó y los liberó de la opresión de unos pueblos poderosos. Como les dijimos, eran grandes potencias militares y eran grandes potencias económicas que tenían mucho poder. Así que Dios, no importando que eran grandes imperios, potencias militares, Dios los protegió. Y los protegió de un gran mal en ese momento. Así que vemos que el profeta Isaías también aprovecha y hace una afirmación y comienza a anunciar que va a llegar un día en que la muerte va a ser destruida para siempre. Y que cuando eso ocurra, Dios entonces va a estar ofreciendo un banquete a
todas las naciones con los mejores alimentos, con las mejores bebidas. Y ciertamente cuando uno lee esto así de primera, lo primero que le viene a la mente es quizá algunas porciones del libro de Apocalipsis donde se habla de esta gran cena, de este gran banquete. Y la realidad es que este banquete tiene una simbología. Y es una simbología que obviamente nos presenta una visión mucho más amplia de la salvación. Ya que fíjense, el banquete no es solamente para el pueblo de Israel, sino que es un banquete para todas las naciones. Y damos gloria a Dios por eso, porque vemos entonces que a través del Antiguo Testamento y en la palabra del Señor hay una afirmación, ¿verdad?, de que la salvación es mucho más amplia de lo que nosotros pensamos. Miren, la salvación es para todos. La salvación es para todas las naciones. Y me encanta mucho esto, ¿verdad? Porque ciertamente vemos que nuestro Dios no es un Dios que se limita por alguna raza ni por ningún color. No. Dios no se limita a eso. Su alcance es mucho más amplio. Así que lo vemos esto, ¿verdad?, de manera muy similar en el libro de Apocalipsis. Si usted busca el capítulo 19 de Apocalipsis, entre esos versículos 6 al 10, usted va a ver que se describe, ¿verdad?, esa famosa cena celestial en la que aquellos que han sido redimidos por Cristo, como usted y como yo, ¿verdad?, que vienen de diferentes naciones, ¿verdad?, de diferentes naciones, son todos los que han sido invitados. ¿Y por qué no tener un himno o un cántico de alabanza a Dios por la liberación? Porque la muerte no es el final. La muerte es el comienzo de una experiencia hermosa junto a nuestro Salvador. Pero vamos al análisis de la Escritura. Cuando leemos estos primeros 2 versículos del capítulo 25, vemos que el profeta comienza alabando a Dios, ¿verdad?, por esas maravillas que ha hecho. Y obviamente presenta que lo que Dios hace no son acciones improvisadas, ¿no?, sino que es parte de ese plan que tiene Dios, porque la realidad es que su plan siempre es un plan de verdad y es un plan de firmeza. Y entonces vemos que Isaías comienza a resaltar que Dios está actuando y lo hace para restaurar a los pueblos y para restaurar a las personas que han sido oprimidas por aquellos poderosos que estaban en el momento. Y este mensaje yo creo que es un mensaje que sigue teniendo pertinencia en el día de hoy, porque este alcance de Dios, que lo pudimos ver a través de la Escritura en la introducción que hicimos, es amplio y es para restaurar a cada persona y a cada ser humano. Fíjense, interesantemente, estos primeros 2 versículos nos hablan de la destrucción de una ciudad que es poderosa. Y ciertamente algunos estudiosos piensan que posiblemente pudo haber sido Asiria o quizá Babilonia en algún momento, ¿verdad? Sin embargo, vemos cómo Dios entonces va interviniendo en los asuntos políticos y en los diplomáticos de las naciones para que se cumpla, ¿verdad?, ese propósito que Dios tenía con Israel. Y un ejemplo de esto, ¿verdad?, es el papel que tuvo el rey Ciro de Persia, ¿verdad?, que cuando conquista el imperio babilónico, es Dios quien utiliza entonces al rey Ciro de Persia para liberar a Israel de ese dominio de Babilonia. Entonces, fíjense en el mensaje que Dios está dando, ¿verdad? Y es un mensaje donde vemos que Dios utiliza los conflictos para ejecutar su voluntad a favor de su pueblo, tal como el Señor ciertamente lo había mencionado en sus profecías. Ahora bien, vayamos a los versículos 3 al 5 de este capítulo 25. Vemos entonces que el profeta menciona que aquellas naciones que son poderosas, ¿verdad?, dice que van a glorificar y van a temer a Dios. ¿Por qué? ¿Cuál es la razón? Pues mira, por su obra salvadora. Y van a glorificar a Dios por la salvación que Dios les ofrece. Y usted y yo sabemos que esa salvación únicamente es posible a través de Jesucristo, que es el único mediador entre Dios y los hombres. Y fíjense, me gusta mucho esto porque Isaías destaca un elemento importante. Y es que destaca, ¿verdad?, el bienestar de esas acciones de Jehová a los pueblos.
Y entonces afirma el profeta Isaías que Dios se convierte entonces en fortaleza para aquellos más débiles, aquellos que están en mayor necesidad. O sea, el pobre, el que está refugiado, aquellos que han sido despreciados por otros. Dios se convierte en su fortaleza. Y también menciona que se convierte en protección en medio de las tormentas de las personas. Y me encantan mucho las imágenes que comienzan a usar, ¿verdad? Porque nos muestra cómo Dios va interviniendo. Y Dios interviene, miren, de manera oportuna, de manera apropiada, de manera poderosa, y lo hace para salvar a su pueblo en los momentos de mayor necesidad. Yo creo que cada uno de nosotros hemos vivido eso. Cuando más nosotros necesitamos, ahí vemos la intervención de Dios. No es ni antes ni después, es en el tiempo perfecto del Señor. Porque Dios nos protege en medio de nuestras tormentas y Él tiene misericordia de nosotros. Y me encanta mucho, ¿verdad?, las imágenes que se presentan. Ahora bien, los versículos 6 al 9, vemos que Isaías nos está presentando una visión apocalíptica en la que Dios va a destruir la muerte para siempre. Pero no solamente eso, sino que también menciona que va a enjugar las lágrimas de todos los rostros y que quitará esa vergüenza de su pueblo, del pueblo de Israel. Y dice entonces que todo el pueblo dirá: este es nuestro Dios, ¿verdad? Lo hemos esperado y nos ha salvado. Nos gozaremos y nos alegraremos en su salvación. Ahora bien, este tema de la muerte que nos presenta el profeta Isaías también lo podemos ver en las cartas de Pablo, ¿verdad? Donde Pablo en muchas de sus cartas afirma que Jesucristo venció a la muerte. Una porción que yo creo que describe esto yo creo que hermosamente es Primera de Corintios capítulo 15 versículo 54, donde nos hace mención de que aquello ocurrirá cuando lo corruptible se vista de incorrupción y lo mortal de inmortalidad. Y usted va a ver que en esas cartas de Pablo siempre Pablo va a estar haciendo esa mención de que la muerte fue destruida, vencida por nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Entonces vemos también que Isaías va afirmando esta misma idea de Pablo, ¿verdad? Que presenta Pablo a través de Jesucristo, y es este asunto de una salvación universal para todos. Y esa salvación, ¿verdad?, que es para todos, va a llegar un momento donde cada uno de nosotros vamos a disfrutar de un gran banquete, donde todas las naciones, todas las personas de diferente nación van a disfrutar de una gran comida de manjares, miren, suculentos. Y esto va a pasar porque la muerte va a ser destruida. Y mis amados hermanos, usted y yo sabemos que cuando Jesucristo murió en la cruz del Calvario, llevó cautiva a la muerte misma. Y aquellos que hemos creído en el Señor Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, dice la palabra, que no veremos muerte jamás. Porque este cuerpo se va a vestir de algo incorruptible. Así que seremos transformados. Y aquellos que hemos creído en el Señor, no veremos la muerte. Porque como lo hemos recibido como Señor y Salvador a Jesucristo, Él venció la muerte. Mis hermanos, esto es una palabra hermosa y de afirmación de que Dios está siempre con nosotros. Y ciertamente, esta imagen que nos presenta el profeta Isaías se relaciona grandemente con las bodas del Cordero, ¿verdad? Esas que se encuentran en el libro de Apocalipsis capítulo 19, que nos habla de esas bodas del Cordero, que no es otra cosa que una simbología de la victoria de Cristo. Cuando los grandes ejércitos ganan, hay una celebración, hay una victoria. Y eso es lo que se afirma a través de esto. Terminando con el versículo número 10, menciona que una vez se dé este banquete mesiánico, dice que la mano de Jehová posará
sobre este monte. Y ciertamente está haciendo una clara referencia a Sión, y eso no es otra cosa que todo el pueblo de Israel. Interesantemente, fue allí donde nació Cristo, donde murió, donde vivió, donde murió y también donde resucitó. ¿Para qué? Para traernos salvación a cada uno de nosotros. Qué bueno es el Señor. Ciertamente su palabra así nos afirma a diario. Ahora bien, yo pienso que nosotros podemos darle unas aplicaciones a esto que nos trae la clase a través de el escritor de la misma, nuestro querido compañero reverendo Juan Figueroa Pierre. Y una de las cosas que podemos trabajar a manera de aplicación es ese asunto de nuestra gratitud a Dios y el crecimiento espiritual. Yo pienso que cada uno de nosotros, ¿verdad?, como cristianos debemos recordar que la gratitud no solo transforma nuestro espíritu, sino que también se convierten en una herramienta poderosa de testimonio. Especialmente, mis amados hermanos, en el mundo en que estamos nosotros viviendo, donde constantemente lo que escuchamos es la queja, es el descontento. Yo creo que el Señor también nos llama a ser modelos, ¿verdad? Y a modelar lo que es la gratitud hacia Dios, porque Dios ha sido bueno, Dios nos ha bendecido. Y es bueno que también nosotros podamos compartir nuestras experiencias de fe, ¿verdad?, a otras personas. Y quizá esto, mis amados hermanos, se convierta en una manera de evangelizar a otros sin tener esa necesidad de usted estar utilizando mucha palabra. Yo pienso que nuestro testimonio es más que suficiente y más que poderoso para que otros puedan llegar a los pies de Jesucristo. Y pienso que también en nuestras iglesias nosotros podemos fomentar, ¿verdad?, esos momentos de reflexión interna, profunda, donde cada uno de nosotros podamos reflexionar acerca de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Póngase a pensar. Miren, Dios ha hecho grandes cosas en nuestra vida y pienso que es necesario que nosotros reflejemos esa gratitud a Dios por lo bueno que Dios ha sido. Y de esa manera la gente va a ver que la fuente de nuestro gozo, que la fuente de nuestra alegría proviene de Jesucristo. Otra aplicación que podemos trabajar es el asunto de la justicia y el poder que nosotros recibimos de parte de Dios. Y ese poder que Dios nos otorga, que recibimos, miren, no es otra cosa que para nosotros servir a los demás, para hacer justicia a los demás. Y cuando hablamos de poder, no quiero que piensen, ¿verdad?, quizá en estos eventos de película donde somos más que poderosos y podemos hacer cosas sobrenaturales, que aunque sí, Dios nos puede utilizar para hacer cosas sobrenaturales, yo creo que es necesario que pensemos esto un poco más profundo, y es en el lugar donde tú estás. En el lugar donde tú estás, tú ocupas una posición de poder, porque trabajas para servir o estás en un lugar donde puedes ejercer justicia. Y todo lugar donde nosotros podamos ejercer justicia se convierte en una posición de poder. Y yo pienso que es importante que nosotros, el lugar donde estamos, donde Dios nos ha puesto, que recibimos de parte de Él, es para que sirvamos a los demás, es para que obremos en justicia. Y yo creo que es algo que no podemos olvidar como cristianos, y especialmente los líderes de las iglesias. No podemos olvidar que lo que hemos recibido del Señor es para servir a los otros y para hacer testimonios de justicia. Y es importante porque tenemos que entender que la verdadera y única autoridad proviene de Jesucristo. Y cuando Jesucristo estuvo entre nosotros, el testimonio que nos dio era uno de protección a los más débiles, uno que restauraba a los que estaban caídos, uno que luchó en contra de tantas injusticias. Y ese es el testimonio. Y yo pienso que es importante que nosotros no olvidemos eso. Usted y yo somos instrumentos de cambio. No solamente en nuestras congregaciones, también en nuestros contextos, donde nosotros estemos, somos instrumentos de cambio. ¿Para qué? Para que podamos mostrarle al mundo, mis amados hermanos, que la fe en Dios es una fe que nos libera, que nos da una nueva oportunidad. Y pienso también que una tercera aplicación
es cómo trabajamos este asunto, ¿verdad? De la libertad en Cristo y su sabiduría, cuando tenemos un mundo que está lleno de tanto pensamiento materialista y lo que se piensa en el materialismo, ¿verdad? O cuántos bienes tú puedas acumular. Y pienso que es bien importante que como cristianos podamos dejarle saber a la gente que la verdadera libertad no se encuentra en el tener o en el poseer, sino en el ser. En ser personas generosas, en ser personas compasivas, en ser fieles seguidores a Cristo. De eso se trata. Y que podamos a través de nuestros actos y de nuestras palabras ayudar a los demás para que puedan ser libres de las ataduras que les rodean, en muchas ocasiones las ataduras del materialismo, ¿verdad? En las ataduras del tener y no en el ser. Y pienso que cada uno de nosotros podemos mostrarle a la gente a cómo podemos vivir en comunión con Cristo y de igual manera cómo podemos vivir en comunión con su iglesia, con nuestra comunidad. Y a través de eso encontrar plenitud y propósito. Y que cada acto nuestro, que sean actos generosos y de amor, se convierta, mis amados hermanos, en una expresión real, concreta, que se deje ver de esa libertad que el Señor nos ha dado. Esa libertad que usted y yo hemos recibido en el nombre poderoso del Señor. ¿Qué les parece, mis amados hermanos, si tenemos una palabra de oración? Padre Celestial, te alabamos por nuestra libertad en Cristo y te damos gracias también por la oportunidad de servirte junto a nuestros hermanos como un pueblo liberado del pecado y de la muerte. Gracias porque adorándote, Señor, hacemos conciencia de lo que has hecho por nosotros. Gracias porque teniendo una mejor conciencia de tu amor y de tu obra en nuestro favor, tendremos la voluntad y el poder para dar un testimonio verdadero y eficaz de tu gloria. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Bueno, mis amados hermanos, que el Señor les bendiga y esperamos estar con ustedes la próxima semana. Gracias por escuchar El Discípulo. Revista para la educación cristiana transformadora.